Queridos hermanos, quiero anunciarles que el 4 de abril queremos celebrar con ustedes la resurrección de Cristo. Será el domingo 4 de abril. Pueden conectarse desde las 6:30 AM para saludarnos, pero el culto comenzará a las 7 AM. Preparen sus himnarios. También tendremos nuestro mensaje bíblico. Y recuerden, 4 de abril a las 6:30 en la mañana, hora de Guatemala, por vía Google Meet. Los esperamos ese día y queremos gozarnos juntamente con ustedes, platicando y también enviándoles ese mensaje de la palabra del Señor y gozándonos en la adoración a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. De nuevo es un gran gozo llegar hasta ustedes para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad tan especial queremos meditar en la palabra de Dios, reflexionando en relación a la muerte del Señor Jesús. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la gran salvación que tú nos has dado y que tú ofreces a todo el mundo a través de la persona y la obra del Señor Jesús. Pedimos que lo que vamos a meditar sea guiado, Señor, por tu Espíritu Santo, y que podamos ver cada vez más y más la grandeza de tu misericordia expresada en el sacrificio de tu Hijo. Pedimos tu bendición y entregamos este tiempo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tener en esta oportunidad lo que he intitulado Reflexiones en relación a la muerte de Cristo. Al cumplirse un año más de los acontecimientos relacionados con la obra redentora de Dios a favor del hombre, queremos meditar en ello. Según la Biblia, el Evangelio se resume, como lo enseña Pablo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, de la siguiente manera. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que Pablo dice en este pasaje que el mensaje esencial de la Biblia es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Por supuesto, la Biblia tiene muchísimas enseñanzas que nos revelan a Dios y sus propósitos, pero la persona y la obra de Cristo son céntricas en la palabra de Dios. Y aunque la muerte y resurrección son el centro de nuestra fe, la Biblia tiene muchas cosas que decir alrededor de estos temas. Si vemos las profecías, los tipos del Antiguo Testamento, si estudiamos los evangelios, las cartas de los apóstoles, el Apocalipsis, comprenderemos cada vez más el plan de Dios y lo que significa la vida, la muerte y la resurrección del Señor. De las muchas verdades que revela la Biblia, veremos en esta oportunidad algunas. Hermanos, yo sé que para muchos de ustedes será un repaso, pero la enseñanza es bueno repetirla y a veces hay cosas que nos ayudan a perfilar de mejor manera nuestro entendimiento.
Empecemos hablando de la muerte de Cristo. Recordemos que la muerte de Cristo fue una sustitución. Con esto queremos decir que Cristo murió en lugar de los pecadores. Una de las cosas que nos ayudará a profundizar más son los términos bíblicos que implican sustitución, especialmente en griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Existen dos preposiciones que aparecen en gran cantidad de versículos que hablan de por qué murió Cristo. Y quiero decirles que estos son gran cantidad de versículos en que aparece esto y no podemos estudiarlos todos, aunque ahí están en el Nuevo Testamento. Estas preposiciones a las que me refiero son anti y huper, y entenderlas le da un gran significado y fuerza a la comprensión de las doctrinas de la palabra de Dios. Huper o huper y anti se consideran en griego como sinónimos, pero huper se usa con la fuerza de la sustitución en forma especial. La otra también es importante, pero es más fuerte la preposición huper. Ambas preposiciones se usan en el Nuevo Testamento con relación a lo que Cristo hizo por nosotros. El significado de estas palabras es en favor de, para bien de, como se usa en Mateo 5:44 en su segunda parte. Se los menciono y quiero usarlo como explicación de que ahí no es sustitución, pero así dice el texto. Dice el Señor Jesús en Mateo 5:44, y orad por, y ahí está la palabra huper, que es la que tenemos aquí, y significa en favor de los que os ultrajan y os persiguen. Allí no es sustitución, ahí sí hay que entenderlo en favor de, porque hacemos una oración pidiéndole a Dios que bendiga aún a los que nos persiguen. Entonces ahí no hay sustitución, sino ahí lo que hay es en favor de, para bien de. Pero cuando se usan estas preposiciones en relación a la muerte de Cristo, el significado es que murió en nuestro lugar. Y eso es importante porque tanto anti como huper se usan así, que Él murió en nuestro lugar, que nos sustituyó. La idea de que Él murió para que nosotros no muriéramos es la que se comunica aquí. Y hay que entender que la muerte de Él es sobre todo para salvarnos de la muerte eterna o muerte segunda, como habla la palabra de Dios. Y eso es importante también ver el significado de la palabra muerte, porque hay que verla en su profundidad de esta palabra. Entonces, Cristo murió en nuestro lugar y llevando sobre él la pena del pecado, que era la condenación eterna, que si él no nos hubiera sustituido, nosotros la tendríamos que sufrir. Su muerte fue vicaria, es decir, que murió en lugar de otros y llevó la cruz, ahí en la cruz, nuestros pecados. Hay abundantes textos del Nuevo Testamento que hablan de este tema y usan las preposiciones huper y anti. De ellos vamos a citar algunas porque realmente el tema, solo viendo los versículos en que se usa esas dos preposiciones, sería muy largo de hablar. En Hebreos 2, versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahí está la palabra por, la palabra huper, que significa que él murió en lugar de todos los seres humanos pecadores. Y por supuesto, la obra de él
alcanza para salvar a todos, tiene un alcance universal, pero es de aplicación particular. Él murió por usted, murió por mí, murió por todos. Pero si uno no cree en Él como su Salvador, si no pone fe en Él, entonces uno no recibe los beneficios de esa sustitución. El texto griego de Hebreos 2:9 habla claro que por un corto tiempo, el de la vida humana de Cristo en la tierra, el Señor dejó la gloria eterna que tuvo siempre con el Padre. Pero ahora le vemos, dice el autor de Hebreos, coronado de gloria y de honra, tras su padecimiento de la muerte y obviamente de su resurrección. De manera que por la gracia de Dios, Él se humilló, tomó forma humana para poder morir en nuestro lugar. La palabra que aparece aquí, que Él iba a gustar la muerte por todos, es la palabra Jehúo, que significa hacer gustar, dar a probar, experimentar, que es la palabra que más orienta el significado de lo que se dice ahí. Y es que Jesús experimentó la muerte física. Y por supuesto vamos a ver que aún espiritualmente sufrió el Señor. Y eso habla de que Él pasó por la muerte para sustituir a los pecadores. Es importante comentar que la palabra muerte en este versículo en griego es la palabra tánatos. Vamos a hacer un análisis de la palabra muerte también, pero aquí la palabra es tánatos, que expresa el dolor y el horror de la muerte. Cuando dice que gustase la muerte por todos, está hablando de el dolor y horror de la muerte. Para ver o entender lo que fue el sacrificio de Cristo, es necesario saber el significado de este y de otros términos griegos que usa el Nuevo Testamento para hablar de la muerte. Para referirse a la muerte hay muchos vocablos, tanto en hebreo como en griego, pero los que se refieren a la muerte de Cristo hablan de lo duro que fue el sufrimiento de Él, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y la palabra principal que se usa es tánatos en griego. Y también esto se contrasta con la muerte de los creyentes, que aunque también es un paso difícil, ha sido suavizado por la obra de Cristo en favor de ellos. Y sobre todo porque nos ha librado de la muerte eterna, que es lo peor. Hay que entender esto, hermanos, porque muchas personas piensan que solo se trata de la muerte física. No, lo peor es la muerte segunda, y de eso nos libra el Señor. Y aunque este estudio de la muerte puede ocupar mucho espacio y tiempo, quiero compartirles lo más breve que pueda algo de lo que la Biblia dice de ello en esta oportunidad. En el Antiguo Testamento, los conceptos de muerte o morir generalmente hablan de la cesación de la vida física. Y algunos religiosos enseñan que eso es todo. Y eso es una gran equivocación. Decir que cuando uno muere terminó todo, o que no hay condenación eterna. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios, pero algunos con la Biblia quieren enseñar eso. Los términos para esta palabra muerte en hebreo, vamos a verlos, y en griego también. En primer lugar, en hebreo es la palabra mavet, que aparece 150 veces en el Antiguo Testamento, y ese significa el fin natural de la vida. Allí se quedan los que dicen que la muerte eso es todo, en el significado de la palabra mavet. Y sin embargo, mavet todavía es una dimensión del castigo de Dios por el pecado del hombre, al entender bien la palabra. A veces se refiere
al reino de los muertos o Seol. La palabra Mavet es equivalente a Seol. Otra palabra es la palabra Temutá, que significa muerte, y aparece en el Salmo 79:11 y 102:20. Otra palabra es Mamot, que significa morir, y que aparece en Jeremías 16:4 y Ezequiel 28:8. La palabra más común en el Antiguo Testamento para muerte es la palabra Mut. Aparece 850 veces y se usa del hombre, los animales y las plantas. Y en sentido figurado también aparece en 1 Samuel 25:37. Ese lo quiero compartir con ustedes porque tenemos que ver el sentido figurado de la palabra mut. Recordemos que hay varias palabras y algunas solo significan el fin de la vida y punto, pero hay otras que no se quedan ahí. En 1 Samuel 25:37 dice: pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó. La palabra que aparece aquí, desmayó, es la palabra mut, que si la tradujéramos literalmente diría y murió, pero es que él no murió en ese momento. Dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, se quedó paralizado. Pero en el versículo 38 dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Y se usa la palabra mut aquí cuando se usa el verbo morir. Como podemos notar, la versión Reina Valera 60, interpretando correctamente los dos usos de la palabra mut en estos versículos, traducen desmayar en el versículo 37 y morir en el 38, aunque es la misma palabra. La razón es que en el versículo 37, mut está usada hiperbólicamente, en sentido figurado, diciendo que el corazón de Nabal había muerto dentro de él, según el significado de mut, para dar a entender que fue sobrecogido de un gran temor que quedó paralizado. Nosotros podríamos usar eso en español también. Diríamos, estaba muerto de miedo, pero no se había muerto físicamente. Pero en realidad él murió 10 días después, según el versículo 38, y ahí sí la palabra mut significa que dejó de vivir. En general, las palabras que se usan en el Antiguo Testamento ponen énfasis en el fin natural de la vida. Y eso es lo que confunde a algunos religiosos, porque el Antiguo Testamento habla más así que en contraste con el Nuevo Testamento, que ya habla de esa manera, pero habla de otras maneras que se revelan hasta ahí. Son las palabras del Nuevo Testamento las que nos revelan más acerca de este tema de la muerte. De nuevo, debemos recordarles algo que siempre lo hemos dicho en muchos de nuestros estudios, que hay revelación progresiva en la Biblia. En Génesis tenemos semillas de doctrina y en Apocalipsis tenemos árboles con todo su desarrollo de doctrina. En el Nuevo Testamento hay palabras equivalentes a las del Antiguo en este tema de la muerte, pero hay otras palabras que amplían la revelación y por lo tanto nuestra comprensión del tema. Una de las palabras ya en griego es la palabra nesco y su compuesta apotnesco, igual a morir físicamente, con excepción de 1 Timoteo 5:6, donde figurativamente habla de la muerte espiritual, de una persona que se entrega al vicio y al placer. Ahí dice que la viuda que se entrega a los placeres, viviendo está muerta, y usa la palabra apotnesco, que se refiere a la separación del cuerpo del alma cuando una persona se muere. Pero una persona que está apartada de Dios y viviendo en el vicio, también está
muerta en vida, pero ya es espiritual esa muerte. Otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para la muerte es teleutao, que viene de la palabra telos, que significa fin, y habla de la muerte del cuerpo en primer lugar, pero también habla de los remordimientos de la conciencia en una autoacusación bajo el símbolo de un gusano. Imagínense, hermanos, la forma en que se da a entender la palabra de Dios. En Marcos 9:48 es importante porque el texto dice ahí, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí está hablando Jesús, que una persona que se va a la condenación eterna, o sea, a la gehenna, él dice, más le valdría entrar manco o que le falte un ojo a la vida y no ir a la gehenna, donde dice él, el gusano de ellos no muere. O sea, un remordimiento eterno y el fuego nunca se apaga. Todas esas palabras hay que estudiarlas detalladamente, hermanos. Ahora estamos viendo el tema de la muerte, pero es interesante que ese fuego que nunca se apaga, en griego es la palabra asbestos, y esa palabra habría que entenderla y explicarla más porque significa un fuego que se enciende y no se apaga. Es interesante que algunos materiales que se usan en la actualidad, por ejemplo el tungsteno, esos son materiales que se pueden poner al rojo vivo y no se consumen. Y es la palabra que usa el texto griego para hablar de la condenación eterna. Este texto de Marcos 9:48 está hablando entonces de la condenación eterna en la gehenna o lago de fuego, y expresa uno de los horrores de la muerte segunda, que es una separación eterna de Dios en un lamento sin fin de no haber escuchado su llamado a la salvación. Esto es realmente lo que dice la palabra, y a algunas personas no les parece la enseñanza esta porque es dura, es una palabra que sinceramente es difícil de entender para la mente humana. ¿Cómo va a ser esa condenación eterna? Pero es que lo estoy subrayando por una gran razón, hermanos, que de eso nos vino a salvar Cristo con su muerte en la cruz. Hay personas que no se dan cuenta del alcance de la salvación que tiene en Cristo Jesús, la obra que Él hizo. Hermanos, si la muerte física, el fin de la vida fuera todo, entonces ahí se terminaría todo, pero Cristo nos vino a salvar de una cosa horrorosa, y eso es lo que la Biblia quiere comunicar con todas estas palabras. Hay otros términos en griego de poco uso, no los voy a entrar a detallar. Está la palabra apoginomai, la palabra tuo, necro, esfaso. Otros términos como apolumi significa destruir y perecer y habla de muerte. Tánatos, que es la que hemos estudiado, y hay una palabra muy importante que es la palabra anairesis. Tanto tánatos como anairesis sí quiero que lo comprendamos mejor, porque estos dos últimos términos son importantes en el tema que estamos desarrollando, porque se usa para la muerte del Señor Jesús, implicando lo duro que fue para él, la palabra tánatos, y cuya muerte debemos comprender. Pero antes de dar detalles de esto, veamos el significado de anairesis, que es la otra palabra para morir. También es esa palabra que se puede traducir muerte al español. Literalmente, anairesis significa tomar arriba o afuera, es decir, ser tomado de arriba o afuera. La palabra está compuesta de aná, que es arriba, y airo, que significa tomar, alzar, recoger, llevar, exaltar.
Todo eso significa anairesis, ser llevado arriba, ser recogido. Aparece en Hechos 8, versículo 1 en la primera parte, lo cual leeremos en su contexto, en Hechos 9, 59 y 60, porque le da sentido a este versículo. En Hechos 9, 59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta palabra recibe es la palabra dejomai en griego, que es recibir o acoger. Esteban le estaba pidiendo al Señor ya en el momento de su muerte que acogiera, que recibiera su espíritu en la presencia del Señor. Eso algunas personas no lo creen. Piensan que cuando uno se muere no hay nada que salga de uno y que vaya a la presencia del Señor, pero es por no ver todo lo que dice la Escritura. Y dice el texto en el versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y esa palabra koimao, dormir, ya la hemos explicado que es dormir el cuerpo en el cementerio. Y en el versículo 1 del siguiente capítulo, es decir, el 8, dice, y Saulo consentía en su muerte, en su anairesei, que como hemos dicho, es que fue tomado. Entonces, a pesar de que la muerte de Esteban fue un momento terrible físicamente, ya que murió lapidado, es decir, murió apedreado, la Biblia describe que su cuerpo durmió, koimao, como hemos visto en versículo 60, pero su espíritu, su parte inmaterial, fue recibida por el Señor Jesús en el cielo. Eso es el destino inmediato de los creyentes al morir, gracias a que Cristo con su muerte vicaria murió en nuestro lugar y nos abrió el camino nuevo y vivo para entrar en el lugar santísimo por su sangre vertida en la cruz. Hebreos 10, 19 y 20 dice eso. Entonces, cuando un creyente muere, va a la presencia del Señor. La palabra es anairesis. Y es muy importante, la contrasto con tánatos, porque tánatos también es muerte, pero es una muerte dura. En cambio, cuando el creyente muere, es recibido por el Señor en el cielo y su cuerpo duerme hasta la resurrección. Así se concluye que Cristo sufrió su muerte, la muerte que él tuvo en la cruz del Calvario, era el juicio de Dios sobre el pecado. Esto es muy importante que lo subrayemos, porque en el momento en que Cristo fue crucificado, él, por supuesto, estaba sufriendo mucho. Y llegó el momento en que físicamente murió. La Biblia dice que entregó el espíritu y murió. Pero la Biblia también en Mateo 27, 45 y 46, y en el Evangelio de Marcos también el pasaje paralelo habla de esto. Habla de que a las 12 del día, es decir, la Biblia habla ahí las horas al estilo judío, pero cuando era la hora de nona, dice, recordemos de que los judíos tenían sus horas a partir de las 6 de la mañana, eran las horas contadas. Por eso Jesús fue crucificado a la hora sexta, pero en esas horas, el Señor Jesús, a las 12 del día, para decirlo en nuestro lenguaje que comprendemos, hubo una oscuridad total. Y esa oscuridad tardó desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Fueron 3 horas de oscuridad, como que hubiera sido de noche ahí en ese lugar. No fue un eclipse. Los eclipses tardan
5, 6 o 7 minutos y pasan cuando hay eclipse de sol. De todos modos, en el 14 de Nisan había luna llena, por lo cual no podía haber un eclipse ahí, según la palabra de Dios. Pero hubo oscuridad. Y en esas horas de oscuridad hubo dos aspectos que el Señor habló estando en la cruz. El Señor, una de las cosas que dijo fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estaba citando el Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactani en arameo. Estaba cumpliendo la profecía del Salmo 22, pero lo importante de esto es que ese abandono del Señor, es decir, que el Padre abandonó al Hijo, según ese pasaje de la Escritura, es porque Cristo estaba sufriendo en esas 3 horas de oscuridad la muerte eterna. Estaba sufriendo de una manera cualitativa. Estaba sufriendo la muerte segunda. Estaba sufriendo lo que es el lago de fuego, la gehenna. Eso que habla la Biblia, que es la condenación eterna. Lo estaba sufriendo por usted y por mí, y por todos los que quieran ampararse en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo esto hay que estudiarlo mucho, hermanos, porque cuando fue crucificado a las 9 de la mañana, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijo Padre. Pero a esas horas de oscuridad ya no dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, ya cuando dieron las 3 de la tarde y entregó el Espíritu, entonces vuelve a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas esas palabras hay que analizarlas porque se ve la relación del Señor Jesús con el Padre Celestial, y Él estaba experimentando cosas como hombre y como Dios hombre. Como Dios hombre experimentó la condenación eterna ahí, porque un hombre común y corriente no hubiera salido de ahí. Pero es importante, la otra palabra que es muy importante que Jesús dijo ahí está en Juan 19, 28, cuando dijo: sed tengo. Algunos textos traducen tengo sed, no importa, la sintaxis ahí no importa. Lo que sí importa es que Jesús tenía una sed que no la quitaba beber un poco de vinagre, como le ofrecieron, ni agua, ni nada podía restañar esa sed, perdón. Es muy importante porque la sed que él estaba experimentando ahí es la sed que se experimenta en la gehenna, en la condenación eterna. Solo Lucas 16 nos habla de aquel rico que estaba en la condenación y que dijo a Abraham: manda a Lázaro que moje su dedo y que venga y que me ponga un poco de agua en la lengua, porque él estaba sediento ahí. Y esa sed irrestañable es la que se sufre en la condenación eterna. Hermanos, de eso nos vino a salvar Cristo. Él no nos vino a salvar solo de que no se acabe esta vida física. Él nos vino a salvar de la condenación eterna. Eso tiene que entenderlo muchas personas, porque no se dan cuenta que la salvación eterna es lo más importante que el hombre puede recibir. La muerte física algún día llegará, pero gracias a Dios que aún la muerte física lo que hace es recogernos a la presencia del Señor, como fue recogido Esteban. Así que todo esto es importante. El Señor Jesús en la cruz llevó el juicio eterno, el castigo del pecador,
y los que confiamos en Él hemos sido librados de lo indecible que es la muerte eterna. Todo lo que nosotros tratamos de comunicar se queda corto ante la realidad de lo que es eso. Y al sustituirnos nos ha liberado de un castigo que no podemos imaginar ni concebir en nuestra mente actual. Esto es muy importante, por eso hemos extendido el tema de la muerte, porque estamos hablando de la muerte de Cristo y tenemos que comprender lo profundo de esto. Ahora, al ver la tipología del Antiguo Testamento, la profecía y los sucesos durante los momentos de su crucifixión y muerte, aquel 14 de Nisan podemos entender un poco más. Veamos uno de los tipos de la sustitución, uno nada más, y es uno de los más relevantes del Antiguo Testamento, es decir, el sacrificio de Isaac. En Génesis 22, la historia es muy conocida. Debemos recordar que cuando esto ocurrió, Abraham tenía 40 años de haber salido de Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó. Ya había visto muchas cosas de Dios y tenía mucha madurez espiritual. Abraham no hizo esto cuando era, permítame decir, un recién convertido, un recién llamado. Tenía 40 años ya de andar en las cosas de Dios. Aquí Dios le pidió que ofrendara lo más valioso que él tenía, su hijo amado. El versículo 2 describe la demanda de Dios a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estoy leyendo Génesis 22. Este versículo nos presenta ya en tipos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como Isaac, él era el hijo único de Dios el Padre, es decir, el Señor Jesús. Igual que Isaac, que el Señor le dice, tu único. Recordemos el número 1, Yahid, que es único. Es el amado eternamente también el Señor Jesús. Y en la cruz realizó el único holocausto que satisface todas las demandas de la justicia de Dios para perdonar al pecador y para darle vida eterna. El sacrificio de Isaac tenía que realizarse en tierra de Moria, en el monte señalado por Dios y que Abraham llamó Jehová Jireh. Esa palabra es Jehová proveerá. Constatemos esto en Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o sea, Jehová Jireh en hebreo. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y fue precisamente en ese monte, el monte de la provisión divina, donde siglos más tarde había de construirse el templo de Salomón. Constatémoslo en 2 Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Subraye eso, hermano, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, que recordemos que David a él le compró el terreno. Y en ese mismo lugar se reconstruyó el segundo templo cuando regresaron de Babilonia. Eso nos hace ver la ubicación del lugar del altar de los holocaustos, donde se sacrificaba todas las víctimas, es decir, ovejas, corderos, machos cabríos, en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y esos señalaban hacia el sacrificio máximo que se haría en la cruz. Precisamente allí, en ese lugar, en el templo de Jerusalén, en el monte Moria, en el momento de la consumación de la muerte de Cristo, en el Gólgota,
el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51 y Marcos 15:38 habla de que el velo se rasgó. El momento en que Cristo murió y la obra estaba consumada, el segundo velo se rasgó. En el mismo lugar donde Dios proveyó un carnero para sustituir a Isaac, también el Señor se manifestó físicamente con el rompimiento del velo. Jesús, el Cordero de Dios, que Él proveyó para salvar a los pecadores, había realizado eterna redención para todo aquel que confíe en Él. En Génesis 22:13 expresa la sustitución y la provisión de Dios que salva al pecador. Dice el versículo: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Estamos hablando de la muerte sustituta de Cristo, tipificada ya por los corderos. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, simbolizan el sacrificio del Señor Jesús, el que Él haría en el plan de Dios para rescatarnos de la condenación eterna. Sin embargo, se destacan el de la Pascua, que por primera vez se llevó a cabo en Egipto, el día en que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, que ese es otro tema maravilloso. Y ese pueblo había sufrido 400 años de esclavitud y fue liberado esa Pascua. El otro sacrificio que se destaca es el del día de expiación, que fue ordenado cuando ya se poseía el tabernáculo y se siguió realizando en los templos que se construyeron en días de Salomón y el segundo en días de Zorobabel. Este ritual del día de expiación era muy estructurado y revela mucho de lo que se llevó a cabo en el sacrificio de Cristo. Esto se puede notar por el amplio significado que le da el autor de la carta a los hebreos. El sacrificio del día de expiación se prescribe en el libro de Levítico en el capítulo 16. Según el versículo 2 de Levítico 16, Moisés fue instruido para indicarle a su hermano Aarón que al lugar santísimo no debía entrar todos los días del año, porque si lo hubiera hecho, moriría. El único día que él podía y debía ingresar al lugar santísimo sería el día de expiación, conocido en hebreo como Yom Kippur. Esto sería una vez al año, exactamente el 10 de Tisri. Levítico 16:29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el séptimo mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora con vosotros. Este es un día que debía guardarse como día de reposo. La expresión afligiréis vuestras almas implica que deberían ayunar, y si esto es así, es el único ayuno ordenado por Dios en la ley de Moisés. El único ayuno ordenado. Este era el día santo más importante del año judío y se celebraba 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos. El mes de Tisri corresponde a nuestro septiembre-octubre. En esa ocasión, el sumo sacerdote no se ponía vestidura sacerdotal de gala cuando era el día de expiación. Esa vestidura se describe en Éxodo 28, la de gala, con sus 12 piezas. Se vestiría más sencillamente, según Levítico 16:4. Eso sí, con todos los ritos de purificación, se tenía que bañar cada vez que se cambiaba en el mismo día. La razón de la vestidura más sencilla
era que estaba entrando al lugar santísimo, es decir, directamente a la presencia de Jehová, y por eso se vistió de manera más humilde. Esto es una gran lección, hermanos, porque si nos acercamos al Señor debemos ser humildes. No podemos ir con jactancia ahí. Según el versículo 3 al 6, llevaría varios animales para ofrecerlos en sacrificio, un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Estos serían ofrecidos por sus propios pecados, los pecados de Aarón o del sumo sacerdote que estuviera en ese momento, y los de su familia, porque la familia del sumo sacerdote y él eran pecadores, hermanos, no eran nada especial, eran como todos los demás seres humanos. Y luego haría el sacrificio de un macho cabrío y llevaría el otro macho cabrío para llevarlo al desierto, es decir, lo dejaría vivo para que fuese llevado al desierto. Él tenía que purificarse de su propio pecado antes de entrar al lugar santísimo, sin lo cual hubiera muerto allí. El versículo 7 dice que después de haberse preparado para su servicio al Señor, ya se dedicaría a hacer el sacrificio a favor del pueblo. Se indica todo el ritual. Dice el versículo 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. De esos 2 machos cabríos, uno tenía que morir, ofrecido en expiación a Jehová. El versículo 9 en hebreo dice, lo sacrificará ofrenda por el pecado. Así dice literalmente. La palabra expiación es la palabra hebrea kafar y significa cubrir, y está relacionado con kofer, que significa cubierta, propiciatorio, y de esa manera con el caporet, o sea, la tapa que cubría el arca del pacto, donde adentro estaban las tablas de la ley, que contenían las demandas, las exigencias de Dios y que el pecador siempre violó. Con la expiación, entonces, se recibe el perdón de los pecados. Al cubrir con la sangre las exigencias de la ley que demandan la muerte del pecador, de nuevo se ve el tema de la sustitución tipificada por la muerte del macho cabrío en lugar de los pecadores. Ya cuando se ve el cumplimiento de este tipo en la persona y obra de Cristo, Pablo en Romanos 3:25 dice que Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación en griego es hilasterion y literalmente la obra de Cristo en la cruz fue el sacrificio propiciatorio, que fue la realidad de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y como todos los tipos, por maravillosos que sean, son solo una sombra de la gloriosa realidad que se cumple en Cristo. Hay diferencias. En este caso, debemos subrayar que la sangre de los animales ofrecidos solo cubrió los pecados, pero la sangre de Cristo quita totalmente, borra los pecados del mundo. Por eso el autor de Hebreos, al comparar los tipos con la realidad, dice en Hebreos 10, realmente ocupa los versículos 1 al 12, pero les leo así. Versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero hablando de la realidad en la persona de Cristo, el versículo 10 y 12 dicen así, en esa voluntad, es decir, la voluntad de Cristo,
de querer ofrecerse en sacrificio como el Cordero de Dios y de venir a hacer la voluntad del Padre perfectamente. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Fíjense, una sola vez. El Yom Kippur lo celebraron cientos de veces. Realmente ya hasta la actualidad siguen aparentemente celebrando eso los judíos, pero hubo un momento en que ya no lo hicieron como se hizo en el Antiguo Testamento, porque desapareció el templo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer muchas veces los sacrificios, y el día de expiación, cada año, recordaba todos los pecados del pueblo y de los sacerdotes todo el año. También posponía el día de expiación la cancelación de la deuda del pecado por otro año. Pero cuando Cristo hizo el sacrificio verdadero, Él canceló la deuda del pecado de una vez y para siempre. Por eso, una de sus palabras en la cruz fue, consumado es. Esa palabra en griego es la palabra teleios, que significa cancelación, terminado, cumplido, completo, realizado, definitivo, como está en la traducción, consumado. Eso lo dijo antes de entregar el Espíritu. Hebreos 10:12 agrega, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y ahí está la palabra huper otra vez, la expresión una vez para siempre, en griego es la palabra dienekes, y significa por tiempo ininterrumpido, continuo, perpetuo, perenne. Así es el valor del sacrificio de Cristo. Él lo hizo hace 2000 años y eso tiene valor eterno, perenne, siempre salvará. Todo lo que hacían los israelitas antes era figurativo y había que estarlo repitiendo cantidad de veces. Cristo padeció una sola vez, dice el apóstol Pedro. Es decir, el sacrificio de Cristo tiene un valor que dura para siempre, a diferencia de los sacrificios del tabernáculo y del templo. Y el versículo 12 termina diciendo, se sentó o se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo hizo una obra definitiva y no tiene que estar haciendo como los sacerdotes del Antiguo Testamento muchos sacrificios. Él, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los creyentes, según el versículo 14. En nuestro estudio es importante que veamos el porqué del otro macho cabrío que no moría. Levítico 16:10 dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel en el desierto. Así como el macho cabrío que moría representa la muerte de Cristo, que vindica la santidad y la justicia de Dios y paga totalmente la deuda del pecado, el macho cabrío vivo representa el aspecto de la obra de Cristo que quita nuestros pecados de la presencia de Dios. Con respecto a lo que significa Azazel, se han dado diversas interpretaciones. Sin embargo, lo que debemos dejar claro es que cualquiera que sea la interpretación correcta, la idea principal es que los pecados son echados fuera y desaparecen. La idea es la misma que se ve en Miqueas 7, versículos 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en misericordia. Y el versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para los hebreos, el desierto y el mar eran lugares grandes y desconocidos. Las cosas echadas en el desierto o en el mar estaban perdidas, olvidadas y ya no se encontrarían. Al terminar las acciones con la sangre del macho cabrío muerto, se debía de rociar el propiciatorio. Entonces se debía poner las dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar los pecados del pueblo, para poner todas las iniquidades sobre el animal, y luego un hombre designado lo llevaba a perder en el desierto. Eso vemos en Levítico 16, 20 y 22. En cuanto a las interpretaciones de Azazel, algunos creían que era un espíritu, otros que se trataba de Satanás. Nosotros no aceptamos esas ideas. Una tradición hebrea cree que era un lugar en el desierto, y más exactamente un precipicio. Así que Azazel significaría destrucción, la destrucción de los pecados del pueblo. Todo el simbolismo de los sacrificios y acciones que se prescriben en el Antiguo Testamento bajo el sistema arónico revelaron con anticipación la obra que haría el Señor Jesús. Por supuesto, hay muchos contrastes debido a que el sistema arónico era hecho por hombres débiles y pecadores que antes de entrar a ministrar tenían que purificarse de sus pecados. En cambio, Cristo era el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, y como dice el autor de Hebreos, el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Además, Cristo no realizó su obra en el tabernáculo terrenal, sino que entró con su propia sangre al cielo mismo y ha convertido en trono de gracia el trono de la justicia de Dios para todos los que por medio de él se acercan a Dios. Eso dice finalmente Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. En griego la palabra puede salvar eternamente es pandelos, que significa definitivamente, eternamente, por completo, a los que van a través de él a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, qué gloriosa salvación la que nos ha dado el Señor. Qué maravilloso confiar y descansar en nuestro sumo sacerdote, que es más sublime que los cielos y que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Que solo a Él sea la gloria. Les invito a orar. Padre, gracias por la gran salvación que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos amaste y quieres salvar de la condenación eterna a todo aquel que se ampare y que confíe en Jesús. En su nombre te damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén.